Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Afortunadamente el bebé en su vientre era extremadamente fuerte, a pesar de que el corazón de Gaotu dejó de latir varias veces y el médico anunció varias veces que tanto el adulto como el niño se encontraban en estado crítico, sobrevivieron con fuerza. Cuando Gao Tu fue sacado de urgencias por un grupo de personal médico, Ma Gen, que llevaba varias horas esperando en el pasillo, tenía lágrimas en los ojos. El conejito tenía muy mal aspecto. Para controlar el aspecto de feromonas, el médico realizó una incisión en la glándula feromona de Gao Tu e implantó una barrera artificial. Necesito un alfa. El médico del departamento de feromonas tenía una expresión muy seria. Al ver que los familiares y amigos del paciente no hablaron, alzó la voz y volvió a insistir. Me refiero a un alfa vivo que pueda acompañarlo, no a feromonas alfa artificiales. Pero nunca mencionó a su alfa. Entonces, yo también puedo hacerlo. Magen suspiró. ¿Puedo preguntarle cuáles son los resultados de la prueba de compatibilidad entre Gautu y yo? ¿Puedo ser su donante de feromonas relajantes? El médico miró el informe de la prueba, asintió y dijo, su compatibilidad es superior al 65%, lo que cumple con los estándares de emparejamiento para la donación, pero el paciente aún está muy delicado y en coma y no puede firmar el consentimiento. Sin embargo, su familia ha dado su consentimiento. El tratamiento con feromonas calmantes es un proyecto clínico clave del hospital. Magen forzó una sonrisa y respondió, el conejito y yo apenas podemos ser compatibles. El médico dijo que definitivamente mejorará. No te preocupes. Gautú tuvo un sueño muy largo. En él regresaba al pasado, cuando aún estudiaba y conocía a Wen Lang. Era un hombre común, mediocre y discreto, aunque vivía con la ansiedad de afrontar los gastos de manutención, la matrícula y los gastos médicos a diario. No tenía que preocuparse por las terribles consecuencias de ocultar su identidad omega. Podía elegir libremente si quería seguir siendo un beta, sin preocuparse de que otros, aparte de su padre, descubrieran que era un omega y se encontrara en una situación desesperada. En su sueño superó con éxito el largo periodo antes de conocer a Wen Lang. Entonces, como era de esperar, lo conoció durante el discurso del representante de la organización benéfica estudiantil. Wen Lan seguía tan radiante como antes. Gautú, de pie frente al público, lo miraba fijamente, con ojos agradecidos y admirados. Al terminar el discurso, Gautú con fiebre se marchó con otros compañeros que también recibieron generosa ayuda, sosteniendo la mochila recién donada. La única diferencia era que esta vez Gautú ya no sobreestimaba sus propias habilidades, no ahorraba dinero a escondidas para comprarle comida barata que luego tiraría, ni insistía en desviarse para trabajar en una tienda de conveniencia por la que Wen Lan podría pasar. En el sueño, Gautú mantenía una actitud correcta, segura, admirando a Wen Lan. Aún le estaba agradecido, pero eso era todo. Se negó a tomar la iniciativa de acercarse de nuevo. Nunca más se atrevió a hacerlo. Desafortunadamente, incluso en el sueño, la suerte de Gautú seguía siendo muy mala. Aunque se esforzó por mantener la distancia, pues podía predecir el resultado. Tuvo la mala suerte de encontrarse con Wen Lang, que venía a consumir a la tienda donde trabajaba. Después de hacer ejercicio, el olor a feromonas de Wen Lang era más intenso de lo habitual. Tal como recordaba, Gautú se quedó atónito al verlo de repente, como un conejo tonto asustado por un lobo. ¿Cuánto cuesta el café? Al ver que no respondía, Wen Lang golpeó la mesa con la yema de los dedos. Compañero. Gautu quiso decir el número que se sabía de memoria, pero se le enroscó la lengua, como si alguien le hubiera presionado el punto de silencio. Wen Lan volvió a emitir un sonido, y tal como Gautu esperaba, dijo con impaciencia, ¿por qué buscaste a un retrasado mental como cajero? Pero esta vez Gautu no se apresuró a discutir.
No parecía importarle mucho lo que Wenlan pensara de él, así que aceptó los duros comentarios de Wenlan, bajó la cabeza y le dijo: «El café cuesta 15 yuanes, solo en efectivo». Gao Tu siempre había sido torpe, mediocre y aburrido. Había vivido una vida ordinaria, pero dura durante más de 10 años. Esos rasgos vulgares a los que se había acostumbrado de repente se volvieron insoportables. En el sueño, Wenlan sigue yendo a menudo a la tienda. Gao Tu ya no intenta hablar con él como antes, sino que intenta acortar el tiempo de contacto. Hasta ese día, Wenlan le regaló una botella de zumo de naranja. Cuando nació Peanut, todos los adultos pasaron por un momento difícil. Como Alpha, Shen Xiaoyu tuvo algunos problemas, aunque Huayong escuchó el consejo del médico y se esforzó por marcar y cultivar casi a diario, con la esperanza de que las feromonas de Enigma fortalecieran al Alpha. Pero Peanut era un niño extremadamente activo, así que tuvieron algunos problemas. Huayong aún pasaba todos los días con miedo durante la mitad, y Peanut nació casi un mes antes de la fecha prevista. El día de su nacimiento, Shen Xiaoyu llegó a la empresa temprano por la mañana. Huayong estaba muy preocupado porque su esposa seguía trabajando, a pesar de ser la última parte del embarazo. Así que envió a un grupo de médicos a la puerta de la oficina todos los días. Terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.